Hola, soy Vic González de puravidaschool.com y a lo largo de esta temporada de invierno vamos a realizar vídeos tutoriales relacionados con el snowboard y los correctos accesorios para su práctica. Para iniciar esta serie de vídeos hemos decidido empezar por lo más importante: ¿qué tabla de snowboard es la más adecuada para cada uno? La mayoría de las personas que realizan snowboard lo hacen sobre una tabla que no corresponde para nada a sus características como rider. Me atrevería a decir que los gráficos de una tabla y la imagen de la marca son el criterio de compra final de la mayoría de las personas. La fisonomía, altura, peso son también datos importantes para tomar una decisión final. Si nosotros, por ejemplo, calzamos más de un 44 de pie, necesitaremos una tabla especial extra ancha. Hay unas características básicas que diferencian una tabla de otras. Estas diferentes características hacen que cada tabla reaccione de manera diferente en las mismas situaciones. La medida, el tipo de construcción, el flex, el camber, el shape de una tabla es muy importante a la hora de elegir nuestra tabla. Pero lo más importante de todo es saber qué tipo de rider somos nosotros y qué tipo de tabla necesitamos y en dónde vamos a realizar nuestra actividad. Por ejemplo, no porque nos gusta hacer unos 180s en saltitos al lado de las pistas o incluso tirar de 360 nos va a convertir en freestylers, ni el hecho de que bajemos un poquito por fuera de pista con Iber sin caída nos va a convertir en freeriders, y mucho menos vamos a realizar una actividad de freestyle en una estación que no tiene snowpark, y tampoco vamos a realizar mucho freeride en una estación que realmente no tiene las condiciones de montaña y de nivelología adecuadas para dicha disciplina. Bueno, espero que ya tengáis claro qué tipo de tabla de snowboard es la que más os conviene para deslizaros por vuestra montaña. Una tabla de freeride o una tabla de freestyle. También tenéis que saber que hay tablas polivalentes, tablas all mountain, que combinan de alguna manera las características tanto de una tabla de freeride como de una tabla de freestyle. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de tabla que existen, para lo cual vamos a usar una terminología que desconocéis. Por eso vamos a hablar primero de los parámetros dimensionales y los parámetros mecánicos de una tabla de snowboard. Los parámetros dimensionales de una tabla de snowboard no dejan de ser sus medidas, empezando por la longitud, que es la distancia que existe entre la parte más ancha del nose hasta la parte más ancha del tail. También tenemos la línea de cotas, que es esta línea cóncava, este canto cóncavo que va desde la parte más ancha del nose hasta la parte más ancha del tail. También tenemos la longitud de patín, la distancia de patín, que es entre la parte más estrecha de la tabla, que coincide más o menos entre las dos fijaciones, la distancia que hay entre canto y canto. Y también tenemos el camber. El camber es cuando nosotros colocamos esta tabla en una posición horizontal, es la curvatura que existe entre la parte del nose y la parte del tail. Esta curvatura puede ser positiva o negativa. Positiva es cuando poniéndola en esta superficie horizontal podemos introducir un dedo debajo de la tabla, y negativa es todo lo contrario, cuando la tabla hace una forma de plátano. Si antes hablábamos de los parámetros dimensionales de una tabla de snowboard, ahora vamos a hablar de los parámetros mecánicos de una tabla de snowboard. Empezando por su flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de deformación que tiene una tabla cuando nosotros le ofrecemos una presión sobre ella. En este caso sería una flexibilidad longitudinal. En este caso sería una flexibilidad de torsión. Hola. También vamos a hablar sobre el tipo de shape o construcción de las tablas. Hay tablas que están construidas de una manera simétrica, tienen un shape simétrico que se llaman tablas twin, que quiere decir que la parte de arriba de la tabla es exactamente igual a la parte de abajo de la tabla. Y luego también tendremos tablas direccionales, que la parte de arriba de la tabla, la parte del nose, es más grande que la parte del tail de la tabla. Y una vez que ya sabemos todos estos parámetros de la tabla, ya podemos empezar a hablar de lo que es una tabla de freestyle y de lo que es una tabla de freeride. Si vuestra opción ha sido haceros con una tabla de freestyle, eso quiere decir que pasáis mucho tiempo en el snowpark bien dándole los saltos o haciendo jibbing. Las tablas de freestyle suelen ser bastante cortas, suelen ser anchas en patín, muy blandas en flexibilidad, tanto longitudinalmente como de torsión, y hablamos anteriormente sobre estos temas. A la hora de carvear son unas tablas que realmente es difícil que no te derrape a la hora de hacer un buen giro. Son tablas que cuando sacas a nieve polvo, cuando vas a hacer freeride con ellas, tienen cierta flotabilidad porque son anchas de patín, pero pierden bastante flotabilidad porque son bastante cortas de longitud, y normalmente cuando tenemos una tabla específica para freestyle la montamos con unas fijaciones de una manera concreta para freestyle que a la hora de trasladar a la disciplina de freeride nos va a traer bastantes problemas. Si en cambio vuestra opción ha sido escoger una tabla de freeride, quiere decir que os gusta la nivel sin caída y salir fuera de pistas. Estas tablas suelen ser más rígidas en torsión, suelen tener un patín más estrecho, lo que hace que tengan una línea de cotas más acentuada, suelen ser direccionales y suelen ser muchísimo más polivalentes que las tablas de freestyle. Lo que quiere decir que con una tabla de freeride, a no ser de que sea realmente muy específica, podremos ir tanto a un parque como ir a dar saltos o bajar por pistas carveando, y es una tabla que nos va a resultar bastante óptima en todas las condiciones de nieve.
Y por supuesto, para aquellos que os iniciáis en el snowboard, no os recomiendo ni una tabla de freeride ni una tabla de freestyle, os recomiendo una tabla de iniciación. En estos momentos en el mercado cualquier marca dispone de una tabla de iniciación que con un pack de fijaciones te podrás llevar a casa por en torno a los 300 euros. Estos son unas tablas de una flexibilidad muy baja, de una torsión muy baja, muy poco reactivas, con una suela muy fácil de reparar y que será la mejor opción para empezar en este deporte. Bueno, espero haberos ayudado en algo en la compra de vuestro material. Nos vemos en la web Pura Vida.